claramente para nosotros había algo que nos faltaba, que era el encuentro virtual, era vernos así. Y además tengo una súper ventaja. No me voy a equivocar el nombre de ninguno. Y esto está genial, porque ya ahora zafo de todas, de cualquier tipo de intervención posible. Así que acá zafé, me vino genial. ¿No te sabés los nombres, profe? Tengo todo, los nombres y la cara, así que ya, zafé. No, mira, no. Ahí se acopló Silvina, que nos faltaba también. Así que estamos siendo ahora unos 16. Yo, profe, recién entré. Lucila. Sí. Ahí, sí. Ahí te anoté. Profe, yo recién... Alguien me dijo, profe, ya llegué, ¿puede ser? Acá abajo, sí, te vi. Si les parece, y en función de los encuentros que han tenido hasta el momento, lo que hacemos es apagar los micrófonos del resto y así no hace interferencia. Y seguramente les sugirieron, porque veo a muchos con el auricular, cuantos más usen el auricular, mejor, porque no se escuchan como ruidos externos, y eso ayuda a que nos encontremos entre todos. Bueno, en principio, la idea de este encuentro es hacer la presentación de la materia que tenemos este año, así que lo que sería lo primero es lo primero, les damos la bienvenida a este reencuentro con el profesorado y conmigo en particular, porque ya habíamos transitado juntos un primer año. No se puede dejar de enunciar el contexto que nos acompaña y que nos atraviesa y que es difícil y que es de mucha incertidumbre y que a cada uno lo atraviesa de distinta manera claramente y que nos interpela de distinta manera, ¿no? Por ahí algunos nos asustamos más que otros. Algunos el aislamiento social preventivo nos lleva para un lado o nos lleva para el otro, el tema es transitarlo lo mejor que se pueda. Eso es el contexto y no lo podemos modificar, lo que podemos hacer es algo al respecto y es hacer cosas que nos impliquen construir, ¿sí? Y saber que, como dicen todos los eslogans que están circulando, todo esto va a pasar, en algún momento va a pasar. Mientras tanto, estamos acá haciendo lo posible y lo imposible, les diría, porque estamos acostumbrados en el transitar de la formación, en el caso de ustedes en este profesorado, pero en general, la escuela está acostumbrada a una presencialidad que la caracteriza, y esto la ha descolocado absolutamente. Claramente en el nivel superior tenemos un montón de herramientas más, contamos con ustedes que también tienen la facilidad de la utilización, no el acceso, a veces el acceso es más dificultoso, pero sí darse la maña para estar todos conectados con esta aplicación, por ejemplo, o con la plataforma que va a ser el medio por el cual nosotros nos vamos a encontrar. ¿Sí? Por ahí estaba bueno dejar claro de que nos estamos como con la coordinación y con los profes haciendo todo lo que sea posible para que las propuestas se reformulen, porque nosotros ya nos habíamos juntado y ya teníamos toda una propuesta para hacerles, pero hay que modificarla y hay que reconstruirla en función de lo que hoy nos toca y que le tenemos que ofrecer a ustedes, mediado por, en este caso, la tecnología. Por otro lado, para nosotros es una oportunidad interesante porque nos ayuda a ver de qué se trata la pedagogía y que este contexto, más que nunca, nos hace repensar el lugar de la educación, el lugar de la escuela en particular,
y muchos de sus formatos, o el único formato de la escuela, y muchos de los otros formatos que nunca llegaron a la escuela, y que hoy es necesario utilizar. Me parece que es como, además, un aditamento que se nos agrega a nosotros para profundizar y analizar mucho más los conceptos que nos toca trabajar. Así que como esta es la presentación de la materia es pedagogía, y así como yo les pedí en la actividad, la idea era pensar acerca de la educación y del educar. Dicho sea de paso, buenísimo que todos pudieron participar, o la gran mayoría, quedaron 2 o 3, sin poder acceder a la plataforma o no poder entregar la tarea, pero pudieron cumplir, que estuvo buenísimo, y esto se los vuelvo a pedir. Es un pie adelante para nosotros, porque nosotros tenemos que garantizar que nuestra comunicación sea lo más ágil que se pueda. El medio que tenemos es la plataforma, y queremos que lo sea, principalmente porque garantizamos a través de la plataforma un seguimiento del profesorado en su totalidad, que hace que garanticemos su continuidad pedagógica en su formación como profes, y como futuros profes, y como estudiantes de una carrera de nivel superior, ¿sí? Aprovecho este break que hice antes de empezar con la materia para decirles que estas clases o estos encuentros virtuales se graban, ¿sí? Y son muy pesados para subirlos a la plataforma. Lo que vamos a hacer es convertirlos a YouTube, así que sepan, ahora soy youtuber. Los modificamos y los convertimos a YouTube para poder subir el link, y que ustedes tengan ese acceso al encuentro y puedan vernos y ver a través de estos encuentros las aproximaciones a los contenidos que hemos podido trabajar. Así que vamos a ver cómo nos sale, y no se rían cuando se encuentren en el link, porque es muy, muy, muy gracioso cuando se ven todas las caritas y ponen diciendo, ajá, ajá, cada uno debe estar pensando en cualquier otra cosa, pero por lo menos a mí me resultaba muy gracioso ver y escucharme, sobre todo escucharme, porque gesticulo y hablo mucho. Pero bueno, a medida que superemos y rompamos el hielo, veremos cómo se van a ir manejando cada vez mejor. Dicho todo esto que tiene que ver con el encuadre de trabajo, volvemos a la pedagogía y volvemos al educar y a la educación. Muchas de sus tareas y de su actividad y de sus reflexiones tuvieron que ver con muchas cuestiones que vamos a analizar, ¿sí? Ustedes saben que en función de lo que vinimos trabajando el año pasado, yo creo y firmemente que la idea es que ustedes aporten y vayan construyendo sus propias ideas, con lo cual tenemos que partir de ellas, ¿sí? Por eso era importante que las tomemos. Tenemos ideas generales como las de pensar a la educación como ese conjunto de procesos por los cuales transmitimos saberes socialmente válidos, o sea, hay una relación entre educación y sociedad fundamental, porque cada grupo social tiene un fenómeno educativo, y esto es elemental, porque si no empezaríamos cada vez de cero. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la sociedad, para sostenerse a lo largo del tiempo, necesita la reproducción biológica, claramente la reproducción de la especie, la reproducción económica, porque producimos para comer, ¿sí? Si no tampoco nos mantenemos en el tiempo. También necesita una reproducción que se llama reproducción cultural o simbólica. Y ahí es donde entra la educación con mucha fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser la encargada de la transmisión cultural.
Esto en términos muy generales y muy amplios. Como verán, hablar de educación es un fenómeno sumamente complejo y sumamente abarcativo. Muchos hablaron de la relación entre educación y enseñanza. Vamos a dilucidar si son lo mismo o si son fenómenos diferentes. Otros tantos hablaron de la educación como práctica social y la transmisión de valores, y estas cuestiones también las vamos a trabajar, sobre todo pensando que si es esa transmisión de saberes socialmente válidos, estos valores entran en esa definición de alguna manera de educación. Pero también entran un montón de otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, prácticas culturales. Por ejemplo, comer con cuchillo y tenedor, algo tan simple como eso, y es una práctica que se transmite y también es parte de una práctica social. Entonces, tenemos esta gran temática que aborda la pedagogía, que tiene que ver con pensar a la educación, con pensar el educar, y que nos interpela como futuros docentes, y docentes en mi caso, todo el tiempo a repensar para qué educo, por qué educo, con qué fines educo, qué hago cuando educo. Y ahí es donde vamos a estar debatiendo todo el año y tratar de ir construyendo lo que va a ser el posicionamiento que los defina y que los habilite a tomar decisiones. ¿Por qué tomo esta decisión cuando hablo con este estudiante? ¿O por qué tomo esta decisión cuando decido no hacerlo? Esto es tener la fundamentación pedagógica para decir, mira, para mí educar es esto, entonces yo hago esto otro. De esto se trata transitar por pedagogía. Así que toda la primera parte, este encuentro y el próximo, nos vamos a centrar en ver qué es educar y qué es la educación, en términos más teóricos y en términos un tanto más de representación, de esas representaciones que ustedes también propusieron. Además, hay muchos que trabajaron la relación entre educación e influencia, y no es un detalle menor. Educación implica algo de influir en un otro, de intervenir en ese otro, que es sumamente, si lo pensamos así, decimos, bueno, la realidad es que estamos ayudando a la formación de un otro, ayudando a su subjetividad. ¿Cuánto impacto puede tener pensarlo de esa manera? Esto también lo vamos a tratar de trabajar, y que tiene que ver con lo que muchos de ustedes pusieron, que es la relación entre educación y subjetividad, educación y cada uno de la formación de las personas, ni más ni menos, ¿sí? Yo les había sugerido en cada una de las respuestas a su actividad que lean el capítulo 1 que está en el material, ¿sí? En el ABC. El ABC es un libro que nos va a servir como eje estructurador. Lo que tiene de ventaja el ABC, a pesar de ser un poquito más viejito, nos sirve porque tiene un lenguaje bastante de difusión, no es un lenguaje difícil, ¿sí? Y esto nos permite como la puerta de entrada para debatir todas estas cuestiones. Acto seguido de esto yo les voy a subir un material que sí es un poquito más rebuscadito, digámoslo así, para seguir pensando el concepto educativo, pero más asociado a esta intervención o a esta influencia en el otro, y eso hace que sea un poquito más profundo, ¿sí? Y más de comprensión e interpretación de algunos aspectos del fenómeno educativo o del educar. Este se lo voy a estar subiendo en estos días junto con
alguna propuesta que tenga que ver con acompañar su lectura comprensiva, ¿sí? Otra de las cosas que por ahí yo estaba pensando y que tienen que ver con el uso de la plataforma tiene un montón de herramientas súper interesantes para utilizar, digamos, al servicio de... Y tiene otras que por ahí son más rígidas en términos de pensar, por ejemplo, una evaluación procesual. A ver, ¿a qué me refiero con esto? La actividad que yo les propuse no tiene por qué ser calificada, ¿sí? Porque yo habilité un espacio para que ustedes pongan sus pensares. Y ahí, si yo no ponía sin calificar, o que le estoy aprendiendo también en este uso, ¿no? Hay, creo, una instancia por la cual yo puedo poner sin calificar. Pero mientras tanto, no le puse y me veo obligada a ponerles una calificación. Lo cual ustedes me conocen y genero en mí misma una contradicción, porque para mí esto es procesual y es parte de la construcción que vamos a ir haciendo juntos, y aparte calificar, ustedes saben, calificar, ¿sí? No es lo mismo que evaluar, y ahí entrábamos como en una contradicción. Sepan que tiene que ver con una rigidez, en este caso de la plataforma. Nos vamos a seguir manejando de la misma manera que estuvimos manejándonos todo el cursado de didáctica, que tiene que ver con acompañar el proceso y no tanto centrarnos en las calificaciones. Sobre todo en esas propuestas en las que busco sus pensares o sus ideas, y no son calificables, claramente, porque son sus ideas, ¿sí? Sí. No, también por ahí, viste que abajo se puede poner un comentario con respecto a lo que hicimos. Por ahí, nada, eso para ver si vamos, es por ahí o no es por ahí lo que pusimos. Particularmente yo, por ahí, no sé, algún comentario, a ver si va por ahí o no. Yo les puse a todos comentarios. Me quedaron, bien, creo que sin mirar, me quedaron 3, que fueron los 3 últimos de la página 4, yo los tengo paginados, así que me quedaron 3 sin, pero en la mayoría les puse comentarios respecto de lo que habían puesto, y la idea es esa, sí, que haya un ida y vuelta ahí, sí, que me parece más rico, por eso les puse el comentario, porque la calificación era una cosa anecdótica. En este caso, después, y se los haré saber, cuando sea necesario tener algún recorte, lo tendremos. Claro. Igual lo que tenemos que proyectar es ver cómo reformulamos y reconstruimos esta planificación que va a ser ahora, no sabemos por cuánto tiempo, lo cual indica bastante incertidumbre, ¿sí? Pero es replanificar. Y ahora con el adicional de que uno no replanifica porque pierde clases, sino porque las tiene que repensar de otra manera. Seguimos con la estructura de la materia, digo. Estos primeros 2 encuentros nos vamos a ubicar en el concepto de educación y en el concepto de pedagogía. ¿Sí? Hay todo un debate en el capítulo 1 respecto de la diferencia entre pedagogía y ciencias de la educación. Yo les había comentado que mi carrera, por ejemplo, es de ciencias de la educación, y me dicen pedagoga. Y esto tiene que ver con la historia en la que se ha conformado la pedagogía moderna y la escuela ubicada dentro de esa pedagogía. ¿Por qué nombramos a la escuela ahora y no la nombramos desde el principio? Algunos en sus propuestas vieron la relación con la escuela, pero hacían siempre una diferenciación que tiene que ver con educaciones más de la casa
y lo que pasa en la escuela es otra cosa. Esto también va a ser parte del debate, y va a ser parte del debate pensar si la escuela estuvo siempre o si se construyó en un determinado momento y con qué intenciones, por qué se buscó cuando la escuela se constituye como tal, y todas estas cuestiones nos van a ir atravesando. Como verán, hay mucho contenido en la materia. Las teorías pedagógicas son un montón, con lo cual tenemos que seleccionar, como hacemos siempre, pero ustedes saben que siempre lo que se hace es, en una propuesta, es seleccionar y elegir en función de un posicionamiento, con lo cual es mi elección y mi propuesta la que voy a presentar, pero no es la única, ni la verdad absoluta, esto ya lo saben. Ustedes pueden debatir, pueden interpelar y podemos debatir todo lo que sea necesario, y la idea es que tengan también un pantallazo de diferentes teorías pedagógicas de las cuales ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Con lo cual, la materia está con una carga de bagaje conceptual bastante importante. Les paso en limpio, hay mucho material para leer, concretamente. La idea es que la primer parte del año sean 4 libros. La realidad es esa. No se las puedo matizar. Pero bueno, la idea es que estén acompañados en esa lectura y que lo podamos hacer lo mejor que podamos y vayamos aprovechando cada instancia que tengamos. La idea es que en estos acompañamientos, sí. ¿Podías repetir? No sé, se escuchó cortado. Que va a haber mucha bibliografía, se escuchó cortado. No, digo que a pesar de que hay mucha bibliografía, porque es una materia con mucho bagaje conceptual, vamos a estar acompañándonos en esas lecturas, ¿sí? Y vamos a intentar que no se pierdan en esas lecturas, ¿sí? La primer parte que tiene que ver con este concepto educativo la estamos subsanando y vamos resolviéndolas ahora. La segunda parte nos metemos un poquito en la historia, y ahí vamos a apelar a algunas concepciones o algunos conceptos que hayan trabajado en las historias que alguna vez hayan visto, ¿sí? Por ejemplo, la época de la modernidad, ¿sí? ¿Qué características tenía la modernidad como tal? Y ahí, bueno, nos vamos a tener que mover y agilizar acá en la cabeza todos esos recuerdos que en algún momento nos transmitieron, porque los vamos a necesitar para comprender el lugar de la escuela y la construcción de la escuela, ¿sí? Entonces nos vamos a meter un poquito en la historia, por eso se va a hacer un poquito más como intensa la lectura, porque vamos a necesitar complementar algunos fenómenos históricos. A ver, por ejemplo, la Revolución Francesa, para entender la modernidad, para poder entender el lugar de la escuela. Pero vamos a ir juntos, así que la idea es que nos vayamos acompañando, vamos tranqui. Cuando vayamos transitando, la conformación de la escuela nos va a llevar un tiempito, ¿sí? Que es la unidad 2, la construcción de la escuela como producto histórico y social. Si lo van siguiendo en el programa lo van a ver. Y después la idea es que veamos algunas cuestiones más actuales que tienen que ver con el análisis de las leyes que hoy nos rigen en educación,
y en el sistema educativo, la Ley de Educación Nacional, la nueva Ley de Educación de Neuquén, por ejemplo, el nuevo diseño curricular para la escuela media, todas cuestiones que son más de la actualidad. Y problemáticas que se abordan pedagógicamente como educación y trabajo, educación y tecnología, educación y tiempo libre, educación y proyectos comunitarios, todos como aristas que hacen al fenómeno educativo y que nos interesa como develar, para que se lleven, aunque sea la pregunta, ¿no? Nos podemos preguntar acerca de si formamos para el trabajo, si formamos para todo tipo de trabajo, si formamos para un trabajo tradicional, si formamos para... Ahí abrimos un camino que puede ser de mucho tiempo. Lo mismo la educación y la tecnología, nunca mejor en este contexto, que lo estamos como, nos viene como una ola, ¿no? Porque, tanto, de repente iba yo lento con las herramientas digitales y de repente ahora todo es herramienta digital. Este es el recorrido que les propongo hacer en pedagogía. Es un recorrido intenso, pero que garantiza mucho análisis, mucha construcción por parte de ustedes y que les puede dar un montón de bagaje conceptual para decidir cómo se van a posicionar a la hora de ser docentes, ¿sí? Si antes era ¿qué hago cuando hago mi propuesta de clase? Ahora es ¿qué hago cuando educo? ¿Qué hago cuando decido pararme e intervenir o influenciar a un sujeto que tengo enfrente? Son preguntas muy fuertes, pero que nos desafían todo el tiempo, ¿sí? Y así como por ahí les choquea esta, así como planteado de esta manera, a mí también, y cada vez que la digo, uff, cuánto, ¿no? Pero cuanto más claridad tengamos, más seguro y más certezas en este mundo de incertidumbres vamos a tener con respecto a nuestro accionar. Nos quedan 3 minutos en estos encuentros, ¿sí? Vale repetir que el código ID se supone que es el mismo. Si hay alguna modificación se los hago saber, pero en principio debería ser el mismo. Cada jueves a las 20 horas nos encontraríamos con el mismo código ID. La idea, a mí me gustan las clases debatidas y ustedes lo saben, pero es muy difícil. O le vamos a dar más vuelta, pero quizás las primeras sean muy así como estoy hablando. Voy a intentar ser más lenta, soy bla, 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 voy a intentar, pero la idea es que las primeras seguramente sean un poquito más expositivas. Y después si encontramos alguna manera de poder intervenir y que no, o sea, que sea dinámico, que no se nos pierdan estos debates, será a medida que vayamos aprendiendo. La plataforma tiene un montón de herramientas, decía hace un ratito, en cuanto a el uso de foros, por ejemplo. No es lo mismo un foro de debate que un foro de consultas. Si abrimos un foro de consultas del material, es que sea un foro de consultas sobre el material. Si es un foro de debates, tengo que participar en un debate, ¿sí? Todos los foros y todas aquello que se abre como debate, es necesario que ustedes participen, ¿sí? Y eso sí, la plataforma contabiliza de alguna manera las intervenciones que ustedes hacen. Por eso está bueno que todo quede en la plataforma, porque hacen un reconto de sus intervenciones y de que todas las tareas han sido entregadas y demás. Tanto para ustedes como para los profes. ¿Está bien? Sí. El medio de comunicación, ustedes lo tienen, ¿sí? Tanto me mandan un mensajito por la plataforma, me mandan un mail. La idea es que usemos la plataforma. Los mensajes por la plataforma llegan lo más bien. Así que
nos movemos por ahí, cualquier duda que tengan. Recuerden y estén atentos que se va a subir un material y se va a subir seguramente algo que acompañe la lectura de ese material, además del que está puesto. ¿Sí? Hay unas caritas abajo, si ven abajo, que tiene un dedito así. Si estamos todos así y lo ponemos es porque todos entendimos. ¡Qué genio! ¿No ven? Ya la tenemos atada a la tecnología. Bien, nos vemos entonces el miércoles que viene, el jueves, y nos estamos encontrando por la plataforma. Oiga, profe, Nos vemos. saludos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Chao.